Guantánamo, la polémica prisión que mantiene Estados Unidos en Cuba. La cárcel estadounidense de Guantánamo, oficialmente conocida como el Centro de Detención de Guantánamo, es una prisión militar de alta seguridad ubicada en la base naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Esta instalación ha sido objeto de controversia y crítica internacional desde su apertura en 2002, poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La prisión de Guantánamo fue establecida por la administración del presidente George Bush en enero de 2002 como una respuesta directa a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La instalación se concibió como parte integral de la guerra contra el terror, una campaña global emprendida por Estados Unidos para combatir el terrorismo internacional, particularmente el asociado con Al-Qaeda y otros grupos extremistas. El propósito principal de Guantánamo era detener a los individuos capturados en el contexto de la guerra, especialmente a aquellos aprehendidos en Afganistán durante la invasión liderada por Estados Unidos. La base se utilizó para albergar a militantes musulmanes y sospechosos de terrorismo capturados no solo en Afganistán, sino también en Irak y otros lugares donde Estados Unidos llevaba a cabo operaciones militares. La elección de Guantánamo como lugar para esta prisión se debió a su ubicación única, aunque la base naval está en territorio cubano, está bajo control estadounidense. Esto creó un vacío legal que permitió a las autoridades estadounidenses detener a sospechosos sin las protecciones constitucionales que tendrían en suelo estadounidense. Además, la administración Bush argumentó que los detenidos en Guantánamo no estaban cubiertos por las convenciones de Ginebra, ya que no eran considerados prisioneros de guerra, sino combatientes enemigos ilegales. La política de detención y los métodos de interrogatorio utilizados en Guantánamo han sido objeto de intensa controversia y crítica. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales como Amnistía Internacional y la Asamblea de las Naciones Unidas han denunciado que las condiciones de detención y la falta de un debido proceso legal, incluyendo la detención indefinida sin juicio, así como las acusaciones de tortura y el maltrato de los detenidos, son vistas como violaciones de los derechos humanos fundamentales y del derecho internacional. Las condiciones de detención en Guantánamo han sido descritas por expertos de la ONU como un capítulo feo de violaciones incesantes de los derechos humanos. Algunos informes indican que la mayoría de los detenidos están en confinamiento solitario en instalaciones de máxima seguridad, condiciones que han sido calificadas como punitivas y contrarias a los estándares internacionales y estadounidenses para el trato humano de personas privadas de libertad. La falta de procesos legales claros se refleja en el hecho de que muchos detenidos no han sido acusados ni condenados por ningún crimen, y algunos incluso han sido despejados para ser transferidos pero continúan detenidos. La detención indefinida sin cargos ni juicios es una de las preocupaciones más graves. Se ha informado que entre 2002 y 2021, 9 detenidos murieron en custodia, 2 por causas naturales y 7 supuestamente por suicidio, sin haber sido acusados o condenados por algún delito. Todo esto ha llevado a cuestionamientos sobre la legalidad y moralidad de las políticas de detención de Estados Unidos al crear un vacío legal que ha permitido estas prácticas. La cárcel de Guantánamo, situada en la base naval de Bahía de Guantánamo en Cuba, opera en un contexto único debido a su ubicación geográfica y jurisdiccional. Aunque la base se encuentra en suelo cubano, está bajo control exclusivo de Estados Unidos, como resultado de un acuerdo de arrendamiento firmado a principios del siglo XX. Esta situación ha creado un vacío legal que ha sido objeto de intenso debate y crítica. El vacío legal surge porque las leyes y garantías estadounidenses, incluyendo derechos constitucionales fundamentales, no se aplican en Guantánamo de la misma manera que en el territorio continental de los Estados Unidos. Esto ha permitido que se lleven a cabo prácticas que serían cuestionables o incluso ilegales dentro de los Estados Unidos, como el interrogatorio intensivo y la detención indefinida sin juicio. Las consecuencias de este vacío legal para los detenidos son profundas. Muchos han permanecido en Guantánamo durante años, si no décadas, sin ser acusados formalmente ni tener la oportunidad de defenderse en un juicio justo. En relación a ello, hay informes que indican que los detenidos han sufrido daños físicos y psicológicos significativos como resultado de su tratamiento y las condiciones de detención. La situación en Guantánamo ha llevado a llamadas constantes por parte de la comunidad internacional, de grupos de derechos humanos e incluso de voces desde dentro del mismo Estados Unidos para cerrar la prisión.
Sin embargo, cuestiones políticas y de seguridad lo han complicado y la instalación sigue operativa, lo que continúa generando controversia y afectando a la reputación internacional de Estados Unidos. Los intentos de cerrar la prisión de Guantánamo han sido una constante en la política estadounidense desde su apertura. Cada administración ha reconocido el impacto negativo que la existencia de la prisión tiene en la imagen internacional de Estados Unidos y ha expresado su deseo de cerrarla. Sin embargo, una serie de obstáculos ha impedido que se materialice este cierre. Aunque fue durante la administración de George Bush que la prisión se estableció, el propio Bush expresó más tarde su deseo de cerrarla. Al final de su mandato en 2009, aún había 245 detenidos en Guantánamo. El presidente Obama prometió cerrar la prisión a más tardar en enero de 2010. A pesar de sus esfuerzos, incluyendo la transferencia de algunos detenidos a otros países y la reducción del número de prisioneros, se enfrentó a la oposición del Congreso y a complicaciones legales que impidieron el cierre completo de la instalación. Al final de su mandato en 2017, entregó la prisión con 41 detenidos al presidente Trump. El presidente Trump, por su parte, ordenó mantener abierta la prisión y durante su mandato solo se realizó el traslado de un detenido. La administración actual, bajo el presidente Biden, sigue comprometida con el cierre de Guantánamo, aunque no ha proporcionado un calendario específico para ello. Durante 2021 y 2022, algunos detenidos fueron liberados, pero a este ritmo, vaciar la prisión llevaría otras 4 décadas. Actualmente 35 detenidos permanecen en Guantánamo, con 12 acusados para ser juzgados por una comisión militar, 2 condenados y 10 a la espera de juicio. Los tribunales estadounidenses han considerado que la cláusula sobre las garantías procesales debidas de la Constitución de Estados Unidos no se aplica a los detenidos en Guantánamo por ser extranjeros detenidos fuera del territorio soberano de Estados Unidos. Esta discriminación legal ha sido un obstáculo significativo para el cierre de la prisión. El futuro de la prisión de Guantánamo sigue siendo incierto. Los expertos creen poco probable que el centro de detención cierre en un futuro cercano debido a estos complejos desafíos. Por tanto, aunque existe la voluntad política declarada de cerrar Guantánamo, la realidad práctica sugiere que puede seguir funcionando durante algún tiempo. El costo de operar y mantener la cárcel de Guantánamo ha sido un tema de considerable debate y preocupación. Según algunos informes, el gasto anual para mantener esta instalación de detención militar es extraordinariamente alto, ascendiendo a aproximadamente $445 millones. Cuando se considera el número de detenidos que alberga actualmente la prisión, 30 de diciembre de 2023, el costo por prisionero es asombrosamente elevado, superando los $10 millones anuales por prisionero. Esto contrasta drásticamente con el costo de mantener a un prisionero en prisiones federales o militares similares en los Estados Unidos, que es de aproximadamente $78.000 al año por prisionero. Estos costos incluyen no solo los gastos de seguridad y personal, sino también los costos asociados con el funcionamiento del sistema de comisiones militares, la construcción relacionada y las necesidades médicas crecientes de una población de prisioneros que envejece. Además, se ha informado que desde su apertura en 2002, la prisión ha costado a Estados Unidos un total de $6.000 millones. La viabilidad económica de Guantánamo ha sido cuestionada no solo por el alto costo financiero, sino también por el precio moral y las implicaciones políticas que conlleva su operación. La prisión ha sido utilizada como un símbolo de propaganda por grupos extremistas y su existencia continúa manchando la reputación internacional de los Estados Unidos en cuanto a derechos humanos y justicia. Pero Guantánamo no es el único centro de detención que Estados Unidos mantiene en el extranjero similar a este. Especialmente durante la guerra contra el terror, además de Guantánamo, hubo instalaciones en países como Afganistán e Irak. Sin embargo, la información exacta sobre el número total y las ubicaciones de estos centros puede ser difícil de determinar debido a la naturaleza de las operaciones de seguridad nacional y la clasificación de la información. Guantánamo es conocida por ser parte de un sistema más amplio de detención que incluye otros campos, algunos de los cuales han sido operados de manera clandestina. La clasificación de los detenidos en centros como Guantánamo como presos políticos es compleja y depende de la definición que se utilice para este término. Tradicionalmente, un preso político es alguien encarcelado por sus ideas políticas, su oposición al gobierno o su participación en actividades políticas.
En el caso de Guantánamo y similares, los detenidos han sido clasificados por el gobierno de Estados Unidos principalmente como combatientes enemigos en el contexto de la guerra contra el terror y no necesariamente por sus ideas políticas. Sin embargo, es cierto que algunos críticos y organizaciones han argumentado que la detención de estas personas sin juicio y las acusaciones políticas en su contra, como ser miembros de Al-Qaeda o colaboradores con el régimen talibán, podrían considerarse una forma de persecución política. Además, la falta de garantías procesales y la discriminación legal que enfrentan estos detenidos, que no se aplicaría a ciudadanos estadounidenses, añade peso al argumento de que podrían ser vistos como presos políticos desde una perspectiva más amplia. La prisión de Guantánamo, pues, sigue siendo un símbolo de las tensiones entre la seguridad nacional y los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Su existencia plantea preguntas difíciles y desafía los principios del derecho internacional, la justicia, la seguridad y la libertad.